Año 56.411 del Registro Galáctico, 93 años antes de la declaración. Cathay Prime. La princesa Leadbeer estaba sentada, acurrucada en su silla, sorbiendo suavemente de una palangana de néctar con su trompa, mientras el temor existencial la invadía en oleadas. Había llegado el momento de que ella decidiera de liderar a su pueblo. Pero era demasiado joven para tomar una decisión tan terriblemente divisiva, elegir entre la muerte o la ruina. Los corsarios de la región habían matado a su padre hacía 4 años galácticos, dejándola como la única heredera al trono cuando alcanzara la mayoría de edad. Y con su muerte se volvieron más audaces. Atacaban cualquier nave que viajara sin escolta a través de las rutas comerciales. Saboteaban los astilleros militares con tal ferocidad que solo 3 diques secos permanecían operativos y asediaban mundos remotos, despojándolos de objetos de valor antes de que pudiera llegar la ayuda. Intentó con todas sus fuerzas ocupar su lugar, pero apenas había pasado su octava muda, con 4 más, hasta la verdadera adolescencia. La conferencia comunal no había sido de ayuda, aunque nunca lo era. Un documento mal archivado, un error ortográfico, un oligarca ofendido, y felizmente le quitarían la alfombra. Y lo habían hecho. Eso dejaba pocas opciones que pudiera atreverse a justificar. 3 ofertas de vasallaje o incluso de anexión. Inaceptable. Los Ketrin nunca podrían estar en deuda con nadie más que con su propia realeza. Concesiones de mundos. Demasiado tarde. No quedaban mundos que pudieran sacrificarse por la causa, sin colapsar la economía y crear hambrunas masivas. Asistencia militar. Solo podía provenir de vecinos, ya que la conferencia se estaba demorando, estrangulando así la capacidad de los Ketrin para establecer vínculos con especies que no compartían fronteras. ¿De qué sirve una conferencia de todas las especies que no protege a sus miembros?, se preguntó Leadbeer. Y sin embargo, hubo una oferta. Los Terran de la frontera de navegación sur habían proporcionado escaneos detallados de varias naves privadas, revelando que eran elementos rebeldes que se habían separado de la Armada Imperial de Otahan. Si bien Leadbeer y sus asesores sostenían que habían sido enviados deliberadamente en un acto de terrorismo desestabilizador, simplemente no había pruebas. Sin embargo, los datos eran suficientes para presentarlos ante la conferencia, y según la política comunal, los Otahan tenían que proporcionar asistencia militar decisiva para corregir su error. Eso dejó a Leadbeer con una única decisión: entregar los datos personalmente en el punto de encuentro en el borde del espacio Otahan, según su demanda, o permanecer en su mundo natal y ver morir a su gente. Quedaban, como máximo, 4 meses galácticos hasta que el hambre se apoderara del primer mundo. El viaje por sí solo duraría, en el mejor de los casos, semanas, y la entrega de ayuda sería aún más lenta. Si los datos llegaban a manos de otros, estarían estrictamente obligados a brindar apoyo para no sufrir la ira, mucho más rápida de la comuna. Pero si los corsarios estaban patrocinados por el Estado, como seguramente lo estaban, sin duda organizarían un ataque eficaz para secuestrarla o matarla en el camino. La elección era clara: ruina o muerte. Solo tenía unos días para decidir. Mientras bebía, la puerta de sus aposentos se abrió y entró su venerable consejero Kekan, arrastrando sus pinzas al avanzar. Se sentó a su lado y soltó su antiguo aliento. «Usado está el caparazón que porta vuestras vestiduras, mi señora», hizo clic. Ella se hundió más en su asiento. «Y rota está la pata que sostiene mis cargas. ¿Y qué veredicto surgirá de la mente
que sufre bajo tal responsabilidad. Leadbeer pateó su recipiente de néctar con ira, haciéndolo rodar por el suelo mientras se sellaba automáticamente. «No hay ningún veredicto aceptable», siseó. «Si sacamos suficientes naves para una escolta segura, no quedarán suficientes para salvaguardar planetas vitales y envíos de alimentos. No podemos construir más, ya que todo nuestro espacio en los diques secos está destinado a reparaciones, mientras el nuevo puerto aún está en construcción. Se ha confirmado que nuestra corbeta más rápida solo supera a 6 de cada 8 buques privados. Y te garantizo que habrá interceptores esperándonos». Kekan bajó la cabeza. «Pero no podemos no hacer nada. Por supuesto que no podemos. Hay que tomar medidas, pero todos mis asesores militares están de acuerdo. No hay camino hacia la victoria con lo que tenemos». Se detuvo para respirar. «La corbeta es la única opción aceptable. No podemos permitirnos un compromiso mayor». Luego, Leadbeer guardó silencio durante un largo instante. «Reúne a mis diplomáticos. Quiero enviar una misiva a los Terran». «¿Los fanáticos religiosos? Tecnófilos, xenófobos. No nos ayudarán después de Antoga». Por primera vez, Leadbeer se incorporó. «Ya no eres mi maestro contrario, eres un consejero. He estudiado a los Terran desde que vi a su dignatario conocer a mi padre. Recuerdo su dicho: conoce tu historia o estás condenado a repetirla. Se lo dijo a mi padre como advertencia para que no volviera a las escaramuzas, pero ese no es su único significado. Si me embarco tal como estoy, fracasaré, como lo hizo mi padre, repitiendo la historia. Pero según mis estudios, los Terran rompen su tradición de no contacto por una sola cosa, siempre: el endeudamiento. Les deberemos algo nebuloso e indefinido. Pero nos ayudarán, estoy segura de ello. Necesito su crueldad, su fanatismo. Quiero una fuerza de escolta Terran». Por más que lo intentaron, la discusión giró en círculos delirantes. Aunque no era fácil confiar en los Terran, surgió una pregunta inevitable. ¿En qué se podía confiar? Su pueblo estaba siendo destrozado, mundo tras mundo, cayendo en la pobreza, o algo peor. La única garantía era la derrota. Todo lo demás era un riesgo que había que correr. Kekan abandonó sus aposentos solo después de profundas garantías de que reflexionaría detenidamente sobre la sabiduría de tal apuesta. Fue una promesa vacía. A última hora de la noche, Leadbeer accedió a su propia terminal e introdujo los códigos para anular todas las medidas de seguridad. Allí dejó a su gente expuesta al escrutinio. Una carta que profesaba debilidad, pidiendo ayuda a un viejo enemigo. Mientras la enviaba al espacio Terran, a través de sus canales más secretos, Leadbeer solo podía esperar no haber invitado a un vecino militarmente superior a invadirla. Pero si lo había hecho, seguramente sería mejor que los Otahan. Cada especie tenía un conflicto reciente, digno de estudio. Cada detalle, cada mínima diferencia, dibujaba un panorama más amplio. Los Otahan devolvían a sus prisioneros golpeados, desfigurados y hambrientos. Probablemente no infringían ninguna ley, pero se les hacía la boca agua ante la idea. Mientras tanto, los Terran habían recogido todas las cápsulas de escape, rastreado cada fragmento presurizado de la nave y enviado a su propia gente para liderar las negociaciones de rendición con las fuerzas terrestres restantes. 4. Solo 4 Ketrin habían muerto después del alto el fuego. El resto fueron anomalías médicas, enfermando a la mitad de la tasa de la población común. Y cuando su padre cuestionó la falta de ejecuciones, bárbaro lo llamaron. Si la invasión era realmente inevitable, ella conocía su preferencia.
¿Me he vuelto loca?, se preguntó. ¿Por qué debo desear ser invadida por uno y no por otro? ¿Por qué todo esto debe ser? ¿Por qué yo? No es demasiado tarde, mi señora. No es necesario que se reúna con estos fanáticos, protestó Kekan. Itkel, un asesor militar, golpeó la mesa con una garra. También debo advertir enérgicamente contra el encuentro con los Terran. Las cicatrices de nuestra última escaramuza en Antoga aún están relativamente frescas en ambos bandos. Temo por tu seguridad. Ledvir golpeó la mesa de conferencias con su pinza aún en desarrollo. Suficiente. He solicitado su presencia aquí. Rechazarlos en el momento de su llegada sería un insulto del más alto nivel. Considero que haber nacido después del conflicto es una bendición, porque los he perdonado mucho más fácilmente que la mayoría, como ellos nos han perdonado a nosotros. Fuera, todos vosotros. Si tan solo puedo saludarlos cordialmente, entonces lo haré. Sola. La sala quedó en silencio durante largos y tensos momentos, hasta que Itkel expresó su desacuerdo. Debo protestar por tu bien. No podemos permitir que te enfrentes a ellos sola, incluso protegida como estás. Ledvir pasó de clics explosivos a un silbido silencioso y letal. Apártate de mi vista. Los Terran llegarán a esta sala para hablar conmigo, y solo conmigo. Si se ven obstruidos de alguna manera, iniciaré la primera ejecución en una década. Será la tuya. Ante un tono tan mortal, no había nada que hacer salvo obedecer. Sus 12 asesores inclinaron la cabeza y bajaron las antenas mientras cumplían sus órdenes. Ledvir respiró hondo y sofocó el flujo de feromonas de mando. No pasaría mucho tiempo hasta la llegada de los Terran. Aunque los respetaba, seguían asustándola profundamente. El escaso conocimiento disponible siempre los había pintado como maestros de la manipulación, peligrosos e intrigantes. Pero lo peor de todo era que no había nada que lo confirmara. Los Terran nunca habían hecho nada. Participaban en las típicas escaramuzas fronterizas, pequeñas riñas por el territorio, pero desde su guerra civil siglos atrás, su único momento de verdadera visibilidad durante todo su tiempo en la comuna, no habían llevado a cabo ninguna acción importante, y sin embargo siempre estaban preparados, en una postura al borde de la estocada, pero no, todavía no, un todavía que quizá nunca llegara. Cada día de su vida estaba teñido por la idea de que algo podía suceder, de que los sistemas unidos podían tomar medidas, de que lo desconocido que los observaba desde la oscuridad del espacio acabaría revelándose como un enemigo. Y sin embargo, nunca lo habían hecho. Quizá el peor vecino de todos los comuneros, o quizá no. Y eso era lo que preocupaba a Ledvir. No importaba cuántas veces lo pensara, la respuesta cambiaba cada vez. Los Terran estaban en el palacio. Podía oír cómo los intercomunicadores transmitían hacia sus órganos sensoriales vibratorios. Se acercaban a la sala de conferencias con escolta armada, y ella lo sentía. La sensación de temor creciente se extendía bajo su caparazón. Lo desconocido se aproximaba, y solo tenía una forma de determinar la naturaleza de sus invitados: saludarlos. Esperaba y rezaba a los dioses descartados hacía mucho tiempo por la ciencia. La puerta emitió un pitido y se abrió. Se revelaron 4 figuras. 2 imponentes guardias reales vestidos con la mejor y reluciente armadura metálica, portando lanzas de plasma. Entre ellos, un par de Terran. En cierto modo, eran similares. Eran tan altos como ella esperaba ser algún día. En lugar de un caparazón biológico, llevaban un caparazón de acero y polímero, y un escudo tan grueso que solo armamento pesado podría perforarlo.
Nadie había visto jamás debajo de sus cascos abovedados, que lo cubrían todo, y ningún escáner había logrado penetrar sus campos personales de amortiguación. Incluso en la muerte elegían la llama antes que la revelación. Vestían de negro, y de cada intersticio de sus placas de armadura emanaba un brillo sutil de la energía que fluía debajo. Detalles rojos y cortinas de fina seda artificial recorrían sus armaduras, y ella sabía que si morían, ese mismo rojo ardiente los consumiría hasta el último átomo. Los Terran se sentaron, como siempre, arrodillados en el suelo, como supuestamente se hacía para orar. La mesa había sido bajada de antemano para ello, y Leadbeer también se sentó sobre una estera en el suelo de mármol. Quiso hablar, pero no fue la primera en hacerlo. El Terran de la derecha habló con aquella voz extraña, casi robótica, cubierta por tantas capas de digitalización, que el tono original se había perdido casi por completo. «Saludos, princesa. Hemos sido enviados como delegados en nombre de nuestro gobierno, que ha recibido su misiva y ha analizado su situación». Leadbeer se inclinó hacia adelante y cruzó correctamente las garras. «Y saludos a vosotros, Terran. Teniendo en cuenta la velocidad y la naturaleza de vuestra visita, espero que traigáis buenas noticias». El otro asintió. Su razonamiento nos ha impresionado, al igual que su moral. Si bien, con razón, no está dispuesta a martirizarse, ha identificado el camino más eficaz hacia su solución. El orador cambió, pero el tema no. Ha asumido un riesgo considerable al proporcionarnos pruebas tan detalladas de su debilidad estratégica. Esta petición de ayuda la ha puesto en peligro, pero hemos decidido ayudarla. Alguien tan dispuesto a anteponer las necesidades colectivas merece liderar. Leadbeer se irguió, y su postura temerosa cedió terreno ante la emoción. ¿Me ayudaréis? ¿Qué me ofreceréis como ayuda? Uno de los Terran extrajo un datapad y se lo ofreció. Leadbeer comenzó a leer. Hemos analizado el diseño de la corbeta que pretende utilizar para esta misión. Puede ver aquí una lista de las modificaciones propuestas. Esto elevaría la velocidad de FTL hasta el percentil centésimo de todas las especificaciones conocidas de naves de guerra. Reduciría sustancialmente la probabilidad de una interceptación exitosa. Leadbeer siguió leyendo mientras hablaban. No era ingeniera, pero el texto no estaba redactado de forma compleja. En realidad, estaba extraordinariamente simplificado, sin armamento, sin sigilo, sin sensores de largo alcance, salvo los frontales, sin comunicaciones de larga distancia, dotación mínima de tripulación, todo orientado a potenciar escudos y motores. Hizo clic con inquietud. Esto es extremo. Seríamos extremadamente vulnerables si el enemigo lograra interceptarnos. Correcto. Dada la probabilidad de que los corsarios sean una élite militar sancionada, existe una alta posibilidad de que modifiquen una nave propia con parámetros similares e intercepten con éxito para una acción de abordaje en FTL. Hemos previsto ese escenario y nos ofrecemos a acompañarla junto con un guerrero de élite. Leadbeer alzó la vista del diseño. ¿Ofrecéis un destacamento de la Guardia Real?, preguntó sorprendida. Los soldados de infantería Terran eran prácticamente invisibles para la galaxia, y sus guerras se decidían casi por completo con naves. Corrección. Nos ofrecemos como ingenieros para supervisar la estabilidad de nuestras modificaciones y un único soldado de élite. Será más que suficiente para repeler un grupo de abordaje de 30 individuos o menos, según los datos recopilados por nuestros escaneos. Ella se tensó y apenas logró evitar que sus pinzas crujieran. ¿Un solo soldado?,
Solo hay espacio para 6 guardias reales en este plan. ¿Qué harán 7 guerreros y el resto de la tripulación contra una nave de abordaje dedicada? Entendemos que se trata de una decisión difícil, pero nuestra oferta es firme y no será modificada. Confiamos plenamente en la viabilidad de este escenario. ¿Cuál es su respuesta? Leadbeater reflexionó durante largos instantes, releyendo el manifiesto de modificaciones mientras fingía observar a los Terran con sus ojos compuestos. Pondré a mis mejores ingenieros a vuestra disposición en el plazo de 1 hora. Si es posible, quiero que las modificaciones comiencen de inmediato. Sí, Kekan, confío en que ocuparás el trono en mi lugar. Aunque discutimos a menudo, has sido para mí una fuente de gran sabiduría. Y si fracaso, me temo que no habrá preocupación por el envejecimiento de tu cuerpo. Las bestias carroñeras ya están demasiado cerca. Kekan inclinó la cabeza ante la holopantalla. Este viejo caparazón puede soportar tu carga durante mucho tiempo. Por favor, Leadbeater, debes completar esta misión y regresar sana y salva. No podemos permitirnos otra alternativa. Confío en estos Terran. Tienen una forma retorcida de honestidad brutal y su análisis de la situación es doloroso, pero claro. Te deseo buena suerte, como estoy segura de que tú me la deseas a mí. Con una profunda inclinación de cabeza, Kekan respondió: rezaré por ti, pues solo nos queda la fe. Que la buena fortuna te acompañe. La pantalla se apagó y la iluminación de la estancia volvió a la normalidad. La puerta de la sala de conferencias emitió un sonido y Leadbeater autorizó la entrada. Uno de los Terran accedió al interior, cubierto de aceite y suciedad. Las modificaciones están lo suficientemente avanzadas como para iniciar la marcha. El resto puede completarse durante el trayecto. Leadbeater se levantó de su escritorio. Muy bien, daré la orden de partir. Después, me gustaría conocer al soldado en quien debo depositar tanta confianza. Los Terran parecieron considerar la petición durante un instante. Su solicitud es aceptable. Sin embargo, es posible que se sienta decepcionada. Ya estoy preparada para la posibilidad de mi muerte. La decepción es mucho menos difícil de afrontar. Los Terran avanzaban con aquel paso hipnótico, guiando lentamente a Leadbeater por los pasillos de la nave. Tras ella caminaban 2 guardias reales, visiblemente recelosos del antiguo enemigo. El trayecto fue breve debido al diminuto tamaño de la corbeta. Los Terran se detuvieron a ambos lados de la puerta de los aposentos asignados y uno de ellos hizo un gesto. El soldado se encuentra tras esta puerta. Puede entrar, princesa. No obstante, debo prohibir la entrada de su escolta armada como medida de precaución. Aunque sus guardias se dispusieron a protestar, Leadbeater alzó una garra y permanecieron en silencio. Ya había depositado suficiente confianza en manos de los Terran. Una gota más no marcaba diferencia alguna. Las puertas se abrieron y vio al tercero arrodillado sobre un cojín al fondo de la estancia, inmóvil. Leadbeater entró y se sentó frente a él, mientras los otros 2 se colocaban uno frente al otro, completando una disposición en forma de rombo. Reunió el valor necesario para dirigirse al Terran inmóvil. ¿Eres tú quien se encargará de mi protección? No hubo respuesta. ¿Está despierto? La oye. El demonio es consciente de su entorno en todo momento, pero solo actúa cuando es necesario. ¿Demonio? Leadbeater conocía el concepto a través de múltiples religiones alienígenas, la idea de un ser dedicado a la ruina y la destrucción. A menudo se los representaba de forma similar a la propia especie, como símbolo de sus tendencias más oscuras,
o completamente ajenos en apariencia, para atribuir las malas acciones al otro. La única verdad universal era que tales seres no existían fuera de la fe. ¿Por qué llamáis a alguien de vuestra propia especie de forma tan terrible? Hizo Click, incrédula. No es un título terrible. Al contrario, es un gran honor. Solo aquellos que han emprendido la mayor peregrinación de la innovación pueden reclamarlo. Esperó más explicaciones, pero tuvo que preguntar cuando no llegaron. ¿Y en qué consiste esa peregrinación? Los Terran guardaron silencio unos instantes. Es de conocimiento público que nuestro mundo natal, terra firma, posee un índice de hostilidad de 6,8, lo que nos convierte en una de las especies más resistentes de la comuna. Sin embargo, el segundo planeta naturalmente habitable que descubrimos fue la Tierra, con un índice de 11, comenzó uno de ellos. Ese planeta representaba lo que considerábamos el pináculo del refinamiento biológico, superándonos ampliamente en todos los aspectos físicos. Durante nuestros estudios quedamos fascinados por él. Hace mucho tiempo, una de nuestras mejores mentes quedó varada en su superficie. Sobrevivió sola, con equipo mínimo, durante 33 ciclos de rotación terrestre antes de ser rescatada. ¿Cómo?, preguntó Ledbeer horrorizada. Un 11 es insostenible para cualquier forma de vida que no haya evolucionado allí. Tuvo suerte, pero también ingenio. Al modificar su traje, logró ampliar las reservas energéticas, generar energía adicional y subsistir con flora previamente desintoxicada. Las modificaciones nacidas de la desesperación resultaron tan eficaces que se implementaron a gran escala. Durante el siglo siguiente nació la tradición. Tomar un traje modular, algunas herramientas y los materiales transportables disponibles, viajar a la Tierra y quedar voluntariamente varado para sobrevivir esos mismos 33 días. Ledbeer se estremeció. ¿Y esos se convierten en demonios? No. Esa peregrinación es ahora un ritual de mayoría de edad que todos realizamos. Un demonio es quien va a la Tierra y prospera durante 1000 días consecutivos. Ledbeer retrocedió mientras continuaban. Se les administra una sustancia que altera la mente, induciendo una mentalidad extremadamente innovadora, aunque a costa del cuerpo y de la psique. Al final, habrán creado tecnologías de combate que les permitirán imponerse incluso a lo que ha evolucionado allí. Solo entonces se convierten en demonios. Posteriormente evaluamos sus modificaciones y diseños para determinar su viabilidad en producción masiva. Ella se frotó las pinzas. Pero eso los clasificaría como Anish, concluyó su traductor, pronunciando la palabra impronunciable para ella. Así es, hubo dificultades cuando ingresamos en la comuna. Las leyes relativas al Anish son estrictas. Sin embargo, quienes buscan el título aceptan renunciar a sus derechos de un modo que los califica legalmente como esclavos, según la normativa comunal. Esto incluye una serie de inhibidores y restricciones mentales debido a la disposición agresiva adquirida en la Tierra. Uno de ellos desvió la mirada. Oh, el demonio ha levantado la cabeza. Nuestra conversación ha despertado su interés. Será mejor que se retire. Ledbeer volvió a enfocar su visión en el demonio. Y así fue. Ni siquiera había percibido el movimiento. El Terran de figura escultural la observaba fijamente. Ella lo supo incluso a través del casco opaco. Su traje era mucho más complejo y dañado, cubierto de abrasiones, marcas de garras y reparaciones improvisadas, con docenas de componentes que Ledbeer jamás había visto. Se puso de pie
e inclinó el cuerpo. Me habéis enseñado más sobre vosotros en una sola conversación de lo que he aprendido en un año. Me honra que hayáis designado a un guerrero exaltado para protegerme. Os ruego que disfrutéis de vuestro descanso. Leadbeater abandonó la estancia con una mezcla de alivio y temor. Que una especie se atreviera a convertir a la Nig en algo más que un trabajador, y peor aún en un soldado de élite, era inquietante y a la vez fascinante. Los guardias reales se reunieron junto a ella, donde aguardaban junto a la puerta. «Mi señora, ¿se encuentra bien? Sus feromonas de estrés se han intensificado». «Lo estoy», respondió sin vacilar. «Los Terran han hablado de la destreza de este guerrero. Yo espero que no sea necesario». «La nave privada se está quedando atrás. Los dejamos atrás», gritó el oficial de sensores con júbilo. Leadbeater y el comandante de la nave respiraron aliviados. «Bien, 5 intentos fallidos de atraparnos deben de estar volviendo locos a esos gusanos inútiles». «Esa es una retórica más incendiaria de lo que esperábamos de usted, princesa. Por lo general no se apresura tanto a devaluar la vida», comentó el Terran desde el puesto de ingeniería, sin apartar la vista de la terminal. El comandante intentó reprenderlo, pero Leadbeater lo detuvo con un gesto. «Permitiré esa observación, sabiendo que los Terran expresan sus opiniones con mayor franqueza que la mayoría. Estos corsarios amenazan con matar de hambre a poblaciones civiles. Miles de millones podrían morir. ¿Y por qué? ¿Una pequeña anexión para su ya considerable imperio? Tal crueldad por tan poco reduce su valor por debajo del de las criaturas más viles. Ahora le ruego que se abstenga de ofrecer más opiniones, salvo que sea urgente o en privado». «Ciertamente, una exposición bien articulada», respondió con sequedad. «Su petición será respetada. Lo más relevante es que el reactor opera dentro de los parámetros y aún ofrece un 10% adicional de capacidad si fuera necesario. Bien, eso demuestra que vuestras modificaciones funcionan. Reducid el nivel de alerta. Que todos descansen mientras puedan. Pronto habrá otra nave privada que intentará alcanzarnos.